Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda en un momento crucial de nuestra historia. La reunión de 1936 entre Manuel Azaña y Francisco Franco. Un encuentro que, según muchos, cambió el curso de España. Imagínate, una España en guerra, un panorama desolador. Gracias a esta reunión, ese futuro distópico nunca llegó. Es difícil siquiera imaginar esa realidad, ¿verdad? Y lo fascinante es que tenemos acceso a la grabación original de esta reunión. Una ventana a ese momento histórico. Una joya histórica. Sin duda. Pero antes de adentrarnos en la grabación, es vital entender el contexto. Estamos hablando de la España de 1936, una época de tensiones políticas y sociales extremas. Un polvorín a punto de estallar. Totalmente. Para comprender la magnitud de este encuentro, primero hay que conocer a los protagonistas. Manuel Azaña, presidente de la República, representaba las ideas de la izquierda, un líder intelectual con una profunda fe en el diálogo. Y en el otro lado del tablero teníamos a Francisco Franco, un general con una visión más conservadora, defensor del orden tradicional. Dos figuras tan opuestas, ¿cómo llegaron siquiera a sentarse a la mesa? Pues la amenaza de una guerra civil era real, palpable. Imagino que el deseo de evitar una catástrofe para España fue lo que los impulsó a buscar un camino, por improbable que pareciera. ¿Eso sentido? ¿Y dónde se llevó a cabo esta reunión? ¿Se sabe algo sobre las circunstancias? Los detalles exactos del lugar siguen siendo un misterio, lo que añade una aura de secretismo a todo el asunto. Lo que sí sabemos es que fue un encuentro clandestino, con una atmósfera tensa. Se puede sentir esa tensión al escuchar la grabación. Audio original de la reunión de 1936 entre Manuel Azaña Díaz y Francisco Franco Bahamonde. Localización desconocida. General Franco, agradezco que haya aceptado reunirse conmigo en estos momentos críticos para nuestra nación. Señor presidente Azaña, comparto su preocupación por España. Espero que podamos encontrar una solución que beneficie al país. Estoy dispuesto a buscar un acuerdo que evite el derramamiento de sangre. Propongo un armisticio inmediato y el inicio de un diálogo profundo sobre nuestra diferencia. Un armisticio podría ser aceptable, pero necesito garantías desde que se abordarán los problemas que han llevado al país al borde del abismo. ¿A qué problema se refiere específicamente, general? La creciente influencia de grupos extremistas, tal falta de orden público y la erosión de los valores tradicionales. Es esencial restablecer la disciplina y la unidad nacional. Entiendo sus inquietudes. Podríamos considerar medidas para fortalecer el orden público y fomentar la cohesión social, siempre respetando las libertades democráticas. Además, solicito el mando unificado del ejército para garantizar la eficacia y la lealtad de las Fuerzas Armadas al Estado. A pesar del tono formal, hay momentos en los que se percibe la desconfianza, el peso de la historia sobre sus hombros. Es cierto, cada frase, cada silencio está cargado de significado. Ponte en la piel de Azaña o Franco en ese momento, jugando una partida de ajedrez con el destino de España como tablero. Es un pensamiento abrumador. ¿Cuáles fueron los puntos clave que acordaron? ¿Qué evitó que España se sumiera en una guerra civil? Bueno, el primer punto, y quizás el más urgente, fue el armisticio inmediato. Detener el avance de las tropas, silenciar los fusiles, lograr esto ya era un triunfo en sí mismo, considerando las profundas diferencias. Claro, detener la violencia era solo el primer paso. ¿Cómo se abordaron las complejas cuestiones ideológicas que dividían a la nación? Por ejemplo, ¿qué sucedió con el tema de las autonomías regionales? Las autonomías eran un punto de fricción importante. Franco las veía como una amenaza a la unidad de España, mientras que Azaña las defendía como un reconocimiento a la diversidad cultural. Al final acordaron abrir un debate sobre el tema, buscando un equilibrio entre la unidad nacional y la autonomía regional. Un debate que, como sabemos, ha seguido evolucionando hasta llegar al modelo autonómico que disfrutamos hoy en día. Exactamente. Y hablando de debates, otro tema crucial fue el sistema educativo. Franco criticaba lo que él consideraba propaganda ideológica en las escuelas, mientras que Azaña defendía una educación crítica y pluralista. Dos visiones completamente opuestas sobre la formación de las futuras generaciones. ¿Cómo se llegó a un acuerdo en un tema tan delicado? Acordaron revisar el currículo educativo buscando promover la unidad y el respeto mutuo, pero sin sacrificar la libertad de pensamiento. Buscaron un punto medio, una educación que formara ciudadanos libres y responsables, conscientes de su historia y de la diversidad de España. Un objetivo ambicioso, sin duda, y uno que, a juzgar por la sociedad española actual, se ha logrado con éxito.
Absolutamente. Y es aquí donde la figura de Azaña cobra una relevancia especial. Su capacidad de diálogo, su voluntad de ceder en algunos puntos para lograr un bien mayor fueron claves para el éxito de la reunión. ¿Dirías que Azaña fue el principal artífice de este acuerdo? ¿O Franco también jugó un papel crucial? Es difícil atribuir el éxito a una sola persona. Franco, a pesar de su rigidez ideológica, demostró una flexibilidad y un pragmatismo que permitieron llegar a un acuerdo. Ambos líderes, a su manera, contribuyeron a evitar una tragedia para España. Y gracias a la grabación, podemos ir más allá de las palabras y analizar también el lenguaje corporal, los tonos de voz. Pequeños detalles que revelan mucho más que el simple texto. Claro. Por ejemplo, en un momento dado, Franco dice: acepto esa propuesta siempre y cuando se tomen medidas contra los grupos que fomentan la división y el caos. Una frase que, en apariencia simple, esconde una advertencia, una señal de que la paz alcanzada es frágil. Casi se puede sentir la tensión en ese silencio que sigue a la frase de Franco. La creciente influencia de grupos extremistas, tal falta de orden público y la erosión de los valores tradicionales. Es esencial restablecer la disciplina y la unidad nacional. Entiendo sus inquietudes. Podríamos considerar medidas para fortalecer el orden público y fomentar la cohesión social, siempre respetando las libertades democráticas. Las reacciones fueron diversas, reflejando la profunda división que ya existía en la sociedad española. Por un lado, teníamos a figuras como Dolores Ibarruri, la Pasionaria, líder del Partido Comunista, que expresaba sus dudas y temores. La Pasionaria desconfiaba del acuerdo. Sí, ella advertía sobre el peligro de que las fuerzas reaccionarias aprovecharan este momento de paz para fortalecer su posición y traicionar los ideales de la República. Sus palabras reflejaban la desconfianza de la izquierda hacia Franco y sus intenciones. Compañeras y compañeros, hoy me dirijo a vosotros con el corazón encendido de emociones encontradas. En esta España nuestra, desgarrada por la injusticia y la opresión, hemos presenciado un acontecimiento inesperado. La reunión entre el presidente Manuel Azaña y el general Francisco Franco. Una reunión que, en medio de las tensiones y la amenaza de un enfrentamiento fratricida, ha logrado evitar que nuestra tierra se convierta en un campo de batalla. Podría haber elegido palabras para criticar esta negociación, para señalar la tibieza de ciertos compromisos o la falta de contundencia en las demandas de justicia social. Pero no lo haré porque sé que la sangre de los trabajadores, de los campesinos, de los hombres y mujeres que levantan... Es comprensible, dada la polarización del momento. ¿Y qué hay del otro lado del espectro político? ¿Cómo reaccionaron las figuras más conservadoras al acuerdo? Teníamos a figuras como el general Queipo de Llano, una de las voces más radicales del bando nacionalista, que también expresaba sus reservas. Veía con escepticismo cualquier tipo de pacto con la izquierda, a la que consideraba enemiga de España. Compatriotas, me confirman que se ha anunciado un acuerdo entre el todavía presidente Azaña y el general Franco para evitar el enfrentamiento que se avecinaba. Recibo esta noticia con escepticismo y desconfianza. No me complace pactar con aquellos que han llevado a España al borde del caos. Seguro que los rojos respiran tranquilos, y también sus mujeres. Sin embargo, si este acuerdo puede evitar el derramamiento de sangre de nuestros hermanos, lo aceptaré a regañadientes. Pero que quede claro, no bajaremos la guardia ni renunciaremos a nuestros principios. Vigilaremos cada paso para asegurar que la integridad y los valores de España no sean... Pero aún faltaba mucho camino por recorrer para lograr una verdadera reconciliación. Y precisamente ese camino, ese impacto a largo plazo de la reunión, es lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Perfecto. No se pierdan la segunda parte de este viaje a través de la historia.
Regresaremos en un momento para seguir explorando las consecuencias de esta reunión que marque el destino de España. Retomamos nuestra inmersión en este momento crucial de la historia, analizando el impacto a largo plazo de la reunión entre Azaña y Franco. Porque si bien la reunión logró un armisticio temporal, realmente evitó la guerra civil, o la pospuso. Esa es la pregunta clave. ¿A corto plazo? Sí, el acuerdo calmó las aguas. La amenaza inmediata se desvaneció. Se abrió un espacio para el diálogo. Un respiro, en medio de tanta tensión. Pero ¿fue suficiente para sanar las heridas del pasado? Las diferencias ideológicas eran muy profundas. Y las heridas del pasado aún estaban abiertas. Es como haber puesto un parche en una fractura sin realmente soldar el hueso. Entonces, a pesar de los esfuerzos de Azaña por mantener la paz, las fuerzas extremistas de ambos lados siguieron operando. Exactamente. La desconfianza y la polarización seguían latentes. Y finalmente, como sabemos, la guerra civil estalló. Un capítulo oscuro de nuestra historia que dejó cicatrices profundas en la sociedad española. Sin duda. Pero a pesar de que la guerra finalmente ocurrió, no podemos negar la importancia de la reunión entre Azaña y Franco. ¿En qué sentido? Si no logró evitar la guerra, ¿cuál fue su verdadero legado? En primer lugar, demostró que el diálogo, incluso entre enemigos acérrimos, es posible, que siempre hay un espacio para la diplomacia, para intentar encontrar soluciones pacíficas. Un mensaje que resuena con fuerza en el mundo actual, ¿no? Donde los conflictos y la polarización parecen estar a la orden del día. Totalmente. Y en segundo lugar, la reunión nos recuerda la complejidad del panorama político español en aquel momento. No era un simple enfrentamiento entre buenos y malos, sino una lucha entre diferentes visiones de España. Comprender esa complejidad es fundamental para analizar el pasado y también el presente de nuestro país. Precisamente. Y además, la reunión nos permite analizar el liderazgo de Azaña y Franco en un momento crucial, un momento que definió sus trayectorias. Sí, porque si bien la guerra finalmente estalló, ambos líderes demostraron habilidades, características que marcarían su accionar en los años siguientes. Azaña, con su talante dialogante, su búsqueda de la paz, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el fascismo. Un líder que, a pesar de la derrota y el exilio, nunca renunció a sus ideales. Así es. Y Franco, por su parte, consolidó su imagen de líder autoritario, dispuesto a utilizar todos los medios para alcanzar sus objetivos. Un liderazgo que, aunque logró imponerse, dejó un legado controvertido en la historia de España. Es cierto. Y es crucial recordar que la historia no es un juicio moral, sino un proceso complejo que debemos analizar con rigor y objetividad. Para aprender de los errores del pasado y construir un futuro mejor. Y hablando de futuro, ¿cómo afectó esta reunión al desarrollo de España a largo plazo? Es una pregunta compleja. Aunque la guerra truncó muchos de los acuerdos alcanzados, la semilla del diálogo ya se había plantado. La reunión sentó un precedente, una muestra de que era posible, a pesar de las diferencias, sentarse a dialogar, buscar soluciones. ¿Dirías que esa semilla del diálogo influyó en la transición a la democracia que vivió España años después? Es posible. La transición española fue un proceso complejo, pero también ejemplar. Un modelo de cómo una sociedad puede pasar de la dictadura a la democracia de forma pacífica. Y no podemos descartar que el recuerdo de aquella reunión, de aquel intento de diálogo, haya tenido un impacto en la mentalidad de los españoles. Es un pensamiento esperanzador. A pesar de la tragedia de la guerra civil, la semilla del diálogo se mantuvo viva y eventualmente floreció en la España democrática que conocemos hoy. Exacto. Y para comprender mejor el alcance de esta reunión, es importante analizar las reacciones que provocó en diferentes sectores de la sociedad española. Sí, recordemos que la respuesta al acuerdo fue diversa, reflejando la profunda división que ya existía en el país. Mencionaste a la Pasionaria y sus dudas. Me gustaría profundizar un poco más en su postura. La Pasionaria no solo expresaba sus dudas sobre el acuerdo, sino que advertía sobre el peligro de que las fuerzas reaccionarias aprovecharan la situación para rearmarse, para atacar con más fuerza. Su discurso reflejaba el sentir de una parte de la izquierda que veía en Franco una amenaza a la democracia, a las conquistas sociales. Un temor comprensible, considerando la trayectoria de Franco, sus ideas. Pero ¿eran sus temores fundados o pecaba de excesiva desconfianza? Es difícil juzgarlo desde la perspectiva actual. Lo que sí podemos afirmar es que la Pasionaria representaba un sector importante de la sociedad española que, con razón o sin ella, sentía que sus derechos, sus ideales, estaban en peligro. Y en el otro extremo, teníamos a figuras como el general Queipo de Llano, cuya reacción al acuerdo también fue negativa, aunque por motivos totalmente opuestos. Queipo de Llano, con su retórica incendiaria, su desprecio por la izquierda, veía cualquier tipo de negociación como una muestra de debilidad. Para él, la única solución era la victoria total, la imposición por la fuerza de su visión de España. Dos visiones tan extremas, tan irreconciliables.
Es difícil imaginar cómo se pudo evitar la guerra con un clima político tan polarizado. Es cierto. La reunión entre Azaña y Franco fue un intento, quizás un último intento, de encontrar un camino hacia la paz. Y aunque finalmente fracasó en su objetivo inmediato, dejó un legado que trascendió la guerra y que de alguna manera contribuyó a la construcción de la España democrática que disfrutamos hoy. Un legado de diálogo, de búsqueda de consensos, de respeto a la diversidad. Un legado que sin duda debemos seguir cultivando para garantizar un futuro de paz y prosperidad para España. Exactamente. Y para comprender mejor cómo ese legado se ha ido materializando, en la próxima parte de nuestro Deep Dive analizaremos cómo la España de hoy ha logrado superar las heridas del pasado y construir una sociedad próspera y unida. Perfecto. Entonces no se pierdan la última parte de este apasionante viaje a través de la historia, donde analizaremos cómo España, a partir de las cenizas de la guerra, logró construir un futuro de paz y reconciliación. Llegamos a la pregunta clave. ¿Cómo ha logrado la España de hoy superar las heridas del pasado? ¿Cómo hemos construido esta sociedad próspera y unida? Es una pregunta que nos invita a reflexionar, ¿no? Un largo camino recorrido desde aquel 1936 marcado por la polarización, la violencia, que desembocó en la guerra civil, y luego la dictadura. Efectivamente. Tras esos años oscuros, España inició un proceso de transición hacia la democracia. Un proceso complejo. Diálogo, consenso, reconciliación. Imagino que no fue fácil. Claro que no. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre, de dolor al remover las heridas del pasado. Pero también hubo una voluntad firme de construir un futuro mejor, un futuro basado en la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos. Y es admirable cómo la sociedad española, en su conjunto, logró superar las divisiones, los rencores del pasado, para construir una sociedad más justa, más democrática. Sin duda. La transición española es un ejemplo para el mundo, ¿no? De cómo una sociedad puede pasar de la dictadura a la democracia de forma pacífica, consensuada. Un proceso que sentó las bases para la España que conocemos hoy. Un país moderno, desarrollado, miembro de la Unión Europea, con una economía sólida, una sociedad diversa y vibrante. Exactamente. Y es importante destacar que este progreso no se logró de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que requirió el esfuerzo, la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Desde los líderes políticos hasta los ciudadanos de a pie. Todos aportando su granito de arena para construir la España del presente. Así es. Y si bien aún quedan desafíos por resolver, como la desigualdad económica, la integración de las diferentes identidades regionales, no podemos negar los avances logrados. España es hoy un país que mira al futuro con optimismo. Un país que ha sabido aprender de las lecciones del pasado para construir un presente de paz y prosperidad. Y volviendo a la reunión entre Azaña y Franco, podemos ver en ella una semilla de ese futuro que se estaba gestando. Aunque el acuerdo no logró evitar la guerra, sí plantó la idea de que el diálogo, la negociación, son posibles incluso en los momentos más difíciles. Una idea que con el tiempo se abriría paso en la sociedad española, sentando las bases para la reconciliación y la construcción de una democracia sólida, duradera. Exacto. Y es importante recordar que la historia no es un camino lineal, ¿no? Sino un proceso complejo, con avances y retrocesos, con momentos de luz y de sombra. Pero a través de ese complejo proceso, la sociedad española ha demostrado una capacidad admirable de resiliencia, de superación, de construcción de un futuro mejor. Y esa capacidad de superación es un legado que debemos valorar y preservar para las futuras generaciones. Porque como decía un famoso poeta español, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y conociendo nuestra historia, con sus aciertos y errores, con sus momentos de gloria y de oscuridad, podemos construir un futuro más justo, más pacífico. Un futuro donde el diálogo, la tolerancia, la búsqueda del bien común sean los pilares de nuestra sociedad. Sin duda. Y si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que ese futuro ya está tomando forma. Es cierto. Vivimos en una España próspera, unida y en paz. Un logro que parecía impensable en aquel convulso 1936. Y aunque todavía existen diferencias, desafíos, la sociedad española ha demostrado una madurez, una capacidad de diálogo admirables. Hemos aprendido de los errores del pasado. Y hemos construido un presente donde la democracia, la libertad, el respeto a la diversidad son valores irrenunciables. Exactamente. Y ese es el mayor legado de la reunión entre Azaña y Franco. Un recordatorio de que el diálogo, por difícil que sea, es siempre el camino para construir un futuro mejor. Un camino que debemos seguir recorriendo juntos, con determinación y esperanza. Porque al final, la historia no es solo un relato de lo que fue, sino también una guía para lo que podemos llegar a ser. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la historia de España. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros. Hasta la próxima. Y recuerden, el conocimiento del pasado es la clave para construir un futuro mejor. Promover la unidad y el respeto mutuo.
sacrificar la libertad de pensamiento. De acuerdo. Entonces podemos acordar estos puntos como base para el armisticio. Sí, elaboraremos un documento que refleje nuestros compromisos y establezca un plan de acción conjunto. El trato. De acuerdo por el bien de España. Firmemos este acuerdo y trabajemos juntos por un futuro mejor. Por riquezas que no les pertenecen y los derechos de los trabajadores sean pisoteados. Nuestra lucha no podrá cesar. No dudo de la intención de Azaña al sentarse con Franco. Conozco su amor por España. Vivan tranquilos, y también sus mujeres. Sin embargo, si este acuerdo puede evitar el derramamiento de sangre de nuestros hermanos, lo aceptaré a regañadientes. Pero que quede claro, no bajaremos la guardia ni renunciaremos a nuestros principios. Vigilaremos cada